informativo del mediodía, un extraño caso, la muerte de una mujer en Pedro Juan Caballero. Mientras lo estaban velando, la familia asegura que tenía pulso, pero al llegar al hospital detectaron que definitivamente estaba muerta. Tuvimos un caso de supuesto hecho de muerte aparente. Falleció ayer a la noche. Supuestamente los familiares le encontraron con algún signo de vida y le trajeron acá en el hospital regional. Y le tocaba su brazo, parecía que estaba así tibio. Y empezamos a tocar su corazón y parecía que daba unos latidos. Acá la persona que vino de varias. Es muy extraño porque una persona en 24 horas de muerta no puede estar así todavía medio tibio y todo blando. Se pudo hacer la inspección correspondiente y se determinó que sí, que la paciente estaba en óbito. Se alarga la lista de estafados que buscaban un trabajo en IPS. El primer allanamiento realizamos en la casa de una funcionaria, o podría ser ya exfuncionaria, creo que hace unos días fue desvinculada. De que ella era una de las personas que se encargaba de reclutar a las personas y ofrecer los contratos. Tenemos audios de ella y mensajes con otros funcionarios en donde ella se encarga de la lista. Y ya en minutos más vamos a estar hablando de esto, el Festival Inmortal Rock Ensemble. En el último año de la dictadura de Stroessner, una sociedad reprimida demostró todo su deseo de vibrar. Era una isla perdida del mapa. Un festival que enfrentó críticas e incluso intentos de boicot. La movida rockera más espectacular que tuvo Paraguay. Rock Summer, la movida rockera más espectacular que tuvo Paraguay. Una historia que se repite con frecuencia. Fíjense lo que pasaba hace un par de horas en la farmacia del Instituto de Previsión Social. Un caos total por inconvenientes con el sistema. Hizo que mucha gente, así como están viendo en imágenes, esperaran por bastante tiempo para acceder a un medicamento. Esta es la denuncia de los asegurados que llegaron a ese lugar con sus recetas para retirar los fármacos y finalmente tuvieron que enfrentarse a esta situación. Un caos total, reiteramos, en la farmacia del Hospital Central del IPS. Desesperante la situación en la farmacia de IPS Central. No funciona el sistema, hay personas de tercera edad, personas enfermas. Enseguida uno de los equipos periodísticos va a estar desde el Instituto de Previsión Social. Ahora hablemos de este feminicidio que causó
conmoción en toda la ciudadanía por la forma en la cual se dio. Ustedes recordarán a esta joven, Katia Brites. Ella volvía de anticipar el festejo de su cumpleaños con un amigo cuando encontró la muerte en manos de su expareja, que la atropelló en reiteradas ocasiones hasta dejarla agonizando. El hombre que está ahí mirando atónito es su padre junto con su hermana, que salieron ante los gritos y al escuchar el ruido que hacía el vehículo con el cual iba al mando Osvaldo Saracho, que minutos antes estaba también en una quinta compartiendo con sus amigos. Fue un caso realmente doloroso, preocupante, donde había una orden de alejamiento de por medio. ¿Qué es lo que pasa ahora, a 4 meses de la muerte de Katia? La familia denuncia que Osvaldo Saracho, el principal sospechoso, tenía algunos privilegios dentro de la penitenciaría. Es una vergüenza. Realmente lo que está ocurriendo es un tema administrativo interno dentro de la cárcel que le permite a ciertas personas usar celulares. Bueno, en realidad ahí todo el mundo usa celulares, esto es un secreto a voces, ¿verdad? Es una falla del sistema penitenciario, donde todos los presos están mezclados, donde no hay una sección de alta seguridad, donde debería estar este señor, ¿verdad? Por violento y por feminicida. Entonces él está utilizando unas redes, yo no sé si usando filtros o algunos trucos que se usan en el teléfono para hacer creer que está libre, pero él está preso en el mojado. ¿Se le incautó, se le sacó el celular de la celda, se hizo una pesquisa en su celda? No, este señor tiene muchos privilegios ahí adentro, ¿verdad? De hecho está en un pabellón privilegiado donde ciertas personas nomás entran y desde el primer momento siempre como su padre es un funcionario del Ministerio de Justicia, se lo trató con bastante mejor en relación al hecho que se le atribuye. O sea, toda la ciudadanía está indignada por lo que le hizo a Katia y resulta que él está diciendo que en febrero sale libre. Este señor tiene por lo menos de 25 a 30 años de cárcel. O sea, él ya no era su primer intento. Él ya en enero del 2022, él ya hizo un intento de feminicidio. Con artilugios legales lograron cambiar la carátula, cambiaron a violencia doméstica y ahí se le dio un arresto domiciliario al cual violó y se fue y le mató a Katia. O sea, él es una persona peligrosa, no puede estar en la sociedad. Ocurrió un asalto con derivación fatal en donde el objetivo principal fue la motocicleta de este guardia de seguridad, que al resistirse al asalto recibió una herida en la cabeza que derivó a la muerte, ¿verdad? También minutos antes fue víctima una persona de disparo de arma de fuego, también con las mismas características de estas personas que realizaron el hecho en este lugar. Tuvimos un caso de supuesto hecho de muerte aparente. Falleció ayer a la noche. Supuestamente los familiares le encontraron con algún signo de vida y le trajeron acá en el hospital regional. Y le tocaba su brazo, parecía que estaba así tibio. Y empezamos a tocar su corazón y parecía que daba unos latidos. La persona que vino varias veces. Muy extraño porque una persona en 24 horas de muerta no puede estar así todavía medio tibio y todo blanco. Se pudo hacer la inspección correspondiente y se determinó que sí, que la paciente estaba en óbito. Vamos hasta Lorito Picada. Alex, contanos, esa camioneta que se ve de fondo es la que usaron
entraron a masacrar en la estancia Picú, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, y es un trabajo de verificación luego de que el personal explosivista haya descartado la presencia de algún material explosivo. Encontraron tanques de combustible, aparentemente la intención era quemarla. Era la camioneta de don Marciano Denis, propietario del establecimiento, la que utilizaron para huir al menos 2 o 4 de los integrantes del grupo que masacró a todo el personal de ese establecimiento ganadero. Antes les contamos inclusive algunas aristas que están surgiendo con respecto al camino, hoja de ruta que sigue la investigación, Roberto. Perfecto, en 10 minutos recuperamos el contenido. Gracias, Alexis. Tragedia en el sur del país. La falta de energía eléctrica llevó a un hombre a realizar una arriesgada maniobra que terminó con su vida. La víctima de esta tragedia tiene 27 años, el mismo al observar que el cable de la ANDE de alta tensión que había caído por el temporal estaba bajo y a cuya consecuencia no tenían energía eléctrica, quiso levantarlo con una tacuara. Subió por la columna y cuando manipuló el cable de alta tensión recibió una fuerte descarga eléctrica que le costó la vida de manera instantánea. En la localidad denominada Vialidad Quinta, línea del distrito de Alto Verá, donde se produjo el deceso del señor Julián Ruiz Díaz de Jesús, de 27 años de edad, domiciliado en la compañía San Roque del distrito de Alto Verá. Según el informe realizado por la comisaría número 35 de Caronaú, los mismos tuvieron conocimiento de este hecho a través de una llamada telefónica. Inmediatamente los intervinientes acudieron al lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de esta persona colgado de un poste de la ANDE. Posteriormente dialogaron con algunos vecinos quienes manifestaron que esta persona agarró un fusible como para alzar por la columna, ya que la zona se encontraba sin energía eléctrica. El mismo, sin conocimiento previo, se podría decir la parte, no es una persona capacitada para el trabajo de electricidad, y tras subirse por la columna recibió una descarga eléctrica que produjo su muerte. Comunicó este hecho al agente fiscal de turno, el agente fiscal Ramón Ferreira, quien dispuso el traslado del cuerpo hasta el punto de salud de Caronaú, donde el médico forense, el doctor Hugo Yesa, diagnosticó como causa de muerte paro cardiorrespiratorio ocasionado por descarga eléctrica. El mismo había utilizado aparentemente una tacuara para manipular esa alta tensión. Sí, es lo que manifestaron los vecinos, que esta persona, se podría decir, estaba improvisando para tratar de reabastecer otra vez a la zona con energía eléctrica, y lastimosamente recibió esta descarga eléctrica por el tendido eléctrico de alta tensión. Los pobladores trataron de auxiliar a este joven, pero lastimosamente ya nada se pudo hacer. Tras el procedimiento de rigor, su cuerpo fue entregado a sus familiares. Lamentable lo que ocurrió con un motociclista ahí en la ciudad de Fernando de la Mora. Aparentemente este hombre de 66 años tenía una enfermedad de base. Iba bien hasta el momento en el cual impacta contra una columna. Aparentemente perdió el control. Finalmente los médicos determinaron, médicos forenses, que su muerte sería consecuencia de un traumatismo cráneo. Escuchemos lo que decía uno de los intervinientes. Aproximadamente 16 y 44 horas de la tarde se produjo un accidente de tránsito en el cual involucra a un motociclista sobre la calle Pitantute y Doctor Sosa. El mismo que aparentemente fue a embestir directamente por la columna delante, iba solo, iba con los protectores, cascos. El mismo, al impactar por la columna, sufrió graves lesiones, que posterior se produjo su deceso en el hospital de Palma a las 17 y 56 horas de la tarde. ¿Se sabe algo más de la víctima? Y además de padecer enfermedades de base como presión arterial y arritmia cardíaca, su causa de muerte fatal fue por traumatismo cráneo grave. Sí. ¿No, otro vehículo involucrado anteriormente para que pudiera perder el control? Según grabaciones de circuitos de la empresa Velux, Vidrocar, se observa que el mismo fue a impactar solo la columna. Se desconoce si fue
por síntomas o causa de enfermedades de base o perdió el control del biciclo. Estamos hablando de una persona de edad también, ¿no? Sí, así mismo, señor. El mismo contaba con 66 años. El primer allanamiento realizamos en la casa de una funcionaria o podría ser ya exfuncionaria, creo que hace unos días fue desvinculada. De que ella era una de las personas que se encargaba de reclutar a las personas y ofrecer los contratos. Tenemos audios de ella y mensajes con otros funcionarios en donde ella se encarga de la lista. Y desde minutos antes que arranque el informativo del mediodía, llegaban denuncias al 8530-3000. Minutos más vamos a chequear cómo está la situación en la farmacia del Instituto de Previsión Social, porque aparentemente no está funcionando. Mariano, adelantanos algo con esto, por favor. Así mismo, Amalia, estamos recibiendo reportes, denuncias de la gente que nos pedía venir acá al Hospital Central para poder ver la situación porque cayó el sistema y al caer el sistema, la red de farmacia del IPS, ellos no pueden sacar, no pueden entregar los documentos. Entonces la gente tenía que esperar un determinado momento. La situación se da en el nuevo bloque del IPS que se encuentra al lado de este edificio donde se encuentran los consultorios externos y la farmacia externa. Estamos llegando allí al sitio para poder conversar justamente y ver si es que ya se pudo subsanar este inconveniente. Vamos a verlo en instantes. Mariana, volvemos contigo en minutos. Gracias por este contacto. Tuvimos un caso de supuesto hecho de muerte aparente. Falleció ayer a la noche. Supuestamente los familiares le encontraron con algún signo de vida y le trajeron acá en el hospital regional. Y le trajeron su brazo, parecía que estaba así, tío. Y empezamos a tocar su corazón y parecía que daba unos latidos. Acá la persona que vino varias veces. Es muy extraño porque una persona en 24 horas de muerta no puede estar así todavía medio tibio y todo blando. Se pudo hacer la inspección correspondiente y se determinó que sí, que la paciente estaba en óbito. Vamos a hablar ahora de este caso bastante extraño, por cierto. Ocurrió en Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay. La víctima en este caso es la señora Elma Cardoso. ¿Qué fue lo que pasó con esta señora? Ella empezó a sentir un dolor de cabeza que llevó a sus hijos a acompañarla hasta el hospital Pedro Juan. Le dieron un paracetamol, volvió a su casa, tratamiento ambulatorio. Pero como empezó a descompensarse más, la volvieron a llevar, ya presentaba incluso fiebre. ¿Qué fecha hablamos, Rolando? Hoy es viernes. De esta semana más. Esta semana. Y la llevaron de vuelta a la casa y ella empezó a compensarse más y más y más. Finalmente volvió al hospital y ya ingresó directamente en terapia intensiva. Según decía el médico, a quien vamos a escuchar enseguida, aparentemente el cuadro era de grave. Bueno, no llegó mucho tiempo para que la familia reciba la información de que lastimosamente la señora Elma falleció. Llevaron a la funeraria, cuenta que el yerno que no llevó mucho tiempo, 20 minutos, y después ya lo llevaron a la casa para velar. El velatorio empezó cerca de la medianoche aproximadamente y esto se fue extendiendo, pero ya cerca del mediodía ellos empezaron a notar una situación un poco extraña. ¿Por qué razón? Porque la señora, el cuerpo estaba caliente, generalmente cuando alguien fallece el cuerpo estaba frío, pero presentaba eso después
empezaron a ver que la señora lagrimeaba, eso es lo que cuentan ellos, y la gente que estaba acompañando a Gloria empezaron a mirar, a palpar y ver si tenía pulso. Entonces llamaron a los bomberos y a partir de allí fueron de vuelta al hospital porque ellos estaban convencidos de que la señora Elma estaba con vida. ¿Y los bomberos detectaron que ella todavía tenía pulso? El yerno dice que sí, que ella tenía todavía un pulso débil, pero tenía... Y que sudaba incluso. Y que sudaba. ¿Sabes qué? Lo que a mí me llama la atención, Sí. Rodi, que se da largas horas después, porque eso tiene su proceso, llevan el cuerpo a la funeraria, se le prepara, después recién se trae, o sea que pasó largo tiempo. Decía el yerno, yo creo que en la funeraria no se hizo como tenía que ser, porque 20 minutos estuvo en la funeraria y después ya fue para el velorio. Eso decía el yerno, no se hace ese procedimiento que suele ocurrir. Yo creo que como que hay un protocolo para que se dé como oficialmente, no sé si vale el concepto, uno fallece. Claro, o sea que claro. va el médico, revisa, toma el pulso, no sé cómo harán. Se hace pero el acta de función y acá demás. primero se revisa acaso entonces la intervención de los profesionales que dijeron a la familia falleció. está muerta la Sí. señora. Segundo, funeraria. ¿Cómo es que no pudieron detectar si es que estaba todavía con vida? Porque cuánto tiempo, y eso nos va a decir a lo mejor un especialista, el cuerpo queda inerte, de tibio pasa a frío, la rigidez cadavérica. Claro, lo que dice Rodi creo que es clave, el tiempo en el cual estuvo en la funeraria. Además, supongamos que ellos se hayan dado cuenta, creo que ya le tendrían que haber avisado, y por los medicamentos generalmente se le coloca también. Sí. Le podía haber hecho mal a la señora, porque eso pues tiene su proceso Y también. si cada funeraria, o no sé, dependiendo del pedido, viste que es algo muy usual hablar de esto, Claro. ¿verdad? Se pone formol, no sé qué otra cosa. Ya se dieron casos, por eso se llama muerte aparente, que la persona se le diagnostica la muerte y después empiezan a presentar ciertas actitudes, pero lleva solamente un par de horas y luego así se llama muerte aparente. Muerte aparente. Cuando ocurre Claro. este tipo de situaciones, Sí. pero en este caso los médicos al menos tienen certeza que la señora había fallecido y tienen una explicación al tema de por qué el cuerpo estaba así. Pero, ¿les parece si escuchamos al yerno? El yerno que es el que denuncia, ¿no? Claro, el yerno es lo que denuncia, porque decía, a mí me llamó la atención, dice el tiempo en la funeraria, después que las condiciones en las que estaba el cuerpo. Este era el momento en que sacaban ya con la ayuda de los bomberos. O sea que le llevan al hospital así con el cajón y todo. Claro, en el Sí. cajón y todo. Creo que tiene un poco de ambiente, no sé si se logra escuchar algo. Están trasladando el cuerpo de la señora, están llevando la morgue ahí, como pueden ver en la camilla está el cajón. Ellos trajeron de la urgencia de vuelta, ahora van a llevar hasta la morgue del hospital. Están trasladando en estos momentos enfermeros y también gente de la funeraria. Bueno, esta era la odisea de la familia. O sea que, ¿y cuál es el protocolo al final también, Rolando, para los médicos? Que aparezca una que hasta hace horas era paciente, después le llevan otra vez con el féretro, pues dice que el de guardia dijo, no, yo no puedo porque un colega ya dijo que murió y de última vamos a convocarle al fiscal, le convocamos al forense, o sea que todo muy difícil. Ahora, ¿será que alguna vez se dio un caso así y finalmente se tiene que tomar con suma inmediatez? Pues si todavía tenía pulsos, se supone que latía el corazón, no le podían poner un estetoscopio, no sé. ¿Cómo queda el procedimiento, verdad? Vamos a escuchar, hay ese misterio porque hay una explicación que da el médico, que enseguida vamos a compartir. Que, quiero que escuchen primero lo que contaba el yerno, porque él hace un relato cronológico de cómo ocurrieron los hechos. Sí. Y también él objeta algunas cosas en el procedimiento, ya lo que decíamos, el tema de la funeraria, que fue todo muy Sí. rápido. Además, ahí se hacen procedimientos como
varios por el cuerpo y situaciones como esa que pudo haber también si es que eventualmente la señora estaba con vida. ¿Estaba o no estaba con vida? Eso es lo que vamos a ver, pero vamos a escuchar primeramente al yerno de la señora. Ayer, a las 23:30, a las 23 más o menos, dijeron que le dio un paro cardíaco. Y quedamos esperando y dentro de 20 minutos ya vinieron dando la noticia que ya había fallecido. Y en menos de 20 minutos, media hora ya estaba, ya le prepararon todo el cuerpo en la funeraria. Muy rápido que yo salí para comprar un saldo acá cuando volví, ella ya el cuerpo no estaba más. ¿Le llevaron, le velaron? Sí, le prepararon todo y ya se fueron a entregar a nosotros a las 12:30 de la noche de ayer. Y ahí le estuvimos velando la noche entera. Hoy de mañana le estaban tocando, veíamos que estaba todo blando y extrañamos un poco, ¿verdad? Entonces que hoy de tarde le taparon su nariz con algodón y como le pusieron Durepol, ¿verdad? Para poder cerrar su boca. Y empezó a quedar su cabeza todo negro a partir de la tarde. Ya después supuestamente de casi 13 horas y le tocaban su brazo, parecía que estaba así tibio. Y empezamos a tocar su corazón y parecía que daba unos latidos. Y inclusive le llamamos bombero amarillo acá en Paraguay, se fue. También ellos sintieron un poco. Y todo blando su cuerpo. Y es muy extraño porque una persona en 24 horas de muerta no puede estar así todavía medio tibio y todo blando. Ahí le trajimos. Sí, ahí le trajimos, pero cuando comenzamos otra vez, ella ya comenzó otra vez a quedar así ya fría y ya duro, ya ahora después de 24 horas. Bueno, esa es la explicación, lo que contaba el yerno también. Ellos quieren que se investigue, quieren que se haga una autopsia. Y está esa posibilidad de eventualmente ser trasladado a Asunción, ya va a depender de la fiscalía, porque los familiares quieren saber qué fue lo que pasó, porque para ellos es una situación extraña, poco usual, que casi no se registra. No, claro, aparte que hay que también partir de la premisa que un familiar lo que quiere es que se dé otra vez el milagro de la resurrección, como sea, ante la mínima posibilidad, uno quisiera creer que todavía está viva la persona. O sea, yo estimo que se parte de esa premisa. Ahora, ¿es fantasía? Fue producto de la imaginación, porque hoy incluso hay una filmación, no sé si por el rostro del cadáver, ¿verdad? O sea que era todo muy dantesco también, entonces hay que decir que, y no sé cómo van a probar en un momento, será que técnicamente, retrocediendo en el tiempo, se puede precisar, Rolando, la hora en que falleció, y eso es lo que podría comprometerle a los médicos, ¿no? Al llegar al hospital, hicieron el electro. Sí. Y vamos a ver ahora lo que cuenta el forense de qué fue lo que pasó con esta señora. Tuvimos un caso de supuesto hecho de muerte aparente. Una señora que estaba en terapia intensiva falleció ayer a la noche y desde la fecha de hoy supuestamente los familiares le encontraron con algún signo de vida y le trajeron acá en el hospital regional para su inspección. Se pudo hacer la inspección correspondiente y determinó que sí, que la paciente estaba en óbito. Desde la fecha de ayer se hizo todo, incluso un electrocardiograma para descartar con la médica de la urgencia y se sugirió también la posibilidad de hacer una autopsia en la ciudad de Asunción. Se descartó que era una muerte aparente y era una muerte real, ¿verdad? Que ya presentaba todos los signos, rigidez, deshidratación, livideces y enfriamiento, que son los signos de la muerte. Y ahora los familiares van a llevarlo más a la casa nuevamente para completar su crítico del laboratorio. Dependiendo de la causa de la muerte, en este caso tengo entendido que fue un dengue grave, estaba con fiebre y eso es el enfriamiento. El cuerpo se mantiene caliente, por ejemplo, fallece con 40 grados y con el tiempo que nosotros estamos ahora, un clima cálido, eso es enfriamiento, el enfriamiento es más lento. Por eso ellos dijeron que le tocaban a su mamá y estaba caliente. Y eso por la temperatura del cuerpo y del ambiente que deja una temperatura elevada. Sí.
Ahí está lo que decía el doctor, ¿no? Rarísimo. O sea que depende otra vez de cada persona para que vaya descendiendo la temperatura del cuerpo, ¿no? En este caso, dengue grave. La señora estaba con 40 grados de fiebre. Falleció, dijo, en este caso se enlentece el enfriamiento del cuerpo y a esto sumarle también la temperatura que se tenía el día en que ocurrió el hecho. Eso es lo que decía el médico forense y está abierta la posibilidad de que se haga una autopsia, pero no deja de ser eso un en caso cuanto a la temperatura del cuerpo y en cuanto a la rigidez cadavérica, pues se nota pues en la filmación, en el registro, que como que se movían tranquilamente los dedos, ¿no? Sí, decía el llano, recién camino al hospital cuando la segunda vez ya tenía la rigidez cadavérica y el cuerpo empezó a enfriarse. Extrañísimo el caso, esto ocurrió en Pedro Juan Caballero. Y vamos a avanzar con más noticias. Ya estamos desde el Instituto de Previsión Social nuevamente para tomarle el pulso a esta denuncia que enviaban nuestros televidentes. Mariano, contanos, por favor, ¿funciona o no el sistema ahí de la farmacia del IPS? Y dice que funciona, Amalia, nos cuentan que funciona. Acá está nuestro amiguito Giovanni, estamos hablando con él porque están esperando hace rato. Ya voy a acercarme acá un poco a la gente. Funciona, pero está funcionando lento. Es lo que nos dicen desde el IPS. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal la espera? Y hace 10 minutos que estoy aguardando. Normal todavía. Y la mañana hubo problemas. No es tanto en comparación de años anteriores. Debería ser más lento. Más lento. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muy amable. Me voy a acercar acá a otro grupo también para conocer qué tal, cómo está. Bien. ¿Funcionó rápido la farmacia? Sí, gracias a Dios. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, hay gente probablemente que ya está ahora a la mañana, lo que se tenía el problema. ¿Cómo está, señora? Hola, ¿qué tal? Todo tranquilo. ¿Qué tal para la espera? Y bastante, pero se está atendiendo. Es lo normal venir con un poco de paciencia. Normal no, por el sistema no están dando ahora. La mayoría de las veces sí era normal, pero ahora no. Era por fila nomás, no. En la mañana dice que hubo muchísima gente acá. La verdad que sí, a la hora que yo vine sí había muchísima gente, pero yo tenía consulta y cuando subí ya había mucha gente. ¿Ya usted? Sí. Muchas gracias. Y la señora está pasando también para retirar sus medicamentos. Aquí nomás se explica mucho a veces, Amalia, poder conseguir una versión oficial por parte de los responsables para entender qué es lo que aconteció con el sistema. ¿Cómo está, señora? Bien, ¿sabes qué, Mariano? Aquí ya no hay más nadie. Hace rato era desesperante. Sí, desde hace rato. ¿Cómo era el panorama? Todo desde allá, desde pasando toda esta pared, todo allá eran las filas, era impresionante. No se movía encima, ¿verdad? No se movía para nada. Y ahora yo terminó, muchacho, que podía seguir atendiendo 10 minutos antes de abandonar su lugar de trabajo. Me fui para que me atendiera. No, yo ya me voy. 6 minutos antes él salió y se fue. Podía haber atendido bien todavía. Ahora ya no estamos más nada. Pero hace rato era desesperante. Se vaya sin su medicamento, seguro. Habrán llegado ahora mucha gente su medicamento. Pero yo soy de tercera edad y no podemos estar paradas mucho tiempo. También la ubicación de las personas con tercera edad, cuando ves que está vacío, por ejemplo, cualquiera de ellos, vos te vas para que te atienden, no, tu fila de tercera edad. Tercera edad, es interminable la fila. La mayoría de los pacientes, ¿verdad? Sí, la mayoría, y todos ya estamos con problemas de columna, problemas de hueso, de artritis, de artrosis, heredera. ¿Y alguien le explica qué es lo que pasa? ¿Sí? O sea, me imagino más esperada ahí en la fila y... Es que cada carnet de director que tenemos también, yo quiero saber, una sugerencia, ¿por qué no nos ponen un banco en la tercera edad que nos sentemos y a medida que vamos circulando en los bancos, vamos que se nos atienda todo lo que sea tercera edad? Y otras cosas, en la tercera edad vienen gente joven y no se le echa, o sea que no se le manda a otra ventanilla, pero vos te vas a una ventanilla que no corresponde a tercera edad, no, tenés que irte a tu fila. El trato digno, se dice, ¿verdad? El trato digno y también honestidad, digno y el respeto y honestidad del empleado también. Eso también. Señora, fuerza que sí. No, ya, tantas cosas hay que decir de los doctores, de mis doctores, yo no me quejo. Pero esto sí, tiene que ser más rápido, más ágil. Muchísimas gracias, señora. Una de las
pacientes asegurada acá del Mariano. IPS, que bueno, ya escucharon ustedes su testimonio, Amalia. Te quiero pedir algo porque yo hace como 2 años que vengo diciendo lo mismo con respecto a unos aparatos que están ahí en la entrada del Instituto de Previsión Social. Te pasé mi número de cédula porque yo no sé si vos estás enrolado, pero yo sí estoy. Entonces, quiero que pongas el número de cédula ahí en el aparato que está adelante. Vamos a ir hasta ahí, vas a ver unos aparatos, poné mi número de cédula y poné que querés ir. Ahí no, ahí a tu derecha vas a ver 2 aparatitos. Acá. Sí. ¿Saben por qué? Porque ahí uno pone el número de cédula y te salta un número que es el que te lleva a la farmacia. A ver, poné mi número de cédula. Justo está mojada la pantalla un ratito ahí. Sí. Vamos a probar. Ahí voy. Un ratito. Y lo voy a buscar a Amalia. Sí, dale buscar. Acá, María Amalia Cutillo. Sí, y ahí te va a salir las opciones. Fila de farmacia, dale. Fila de farmacia. Sí. Correcto. Ahí ninguna de las estas opciones. Embarazado, lactante. Ninguna. Seguí nomás vos. Siguiente. Ninguna. Ok, siguiente. 556. 556. Decile a tu camarógrafo que enfoque un poquitito más abajo. Ahí debería salir un papelito que diga 556, ¿verdad? Acá está, sí. Bueno, no sale Le doy ningún finalizar, papelito. y ahí va a imprimir. Finalizar. Bien. No sale nada acá. No sale nada y no va a salir nada porque eso hace años. Ah, Desde pero esto está pandemia. cerrado, mira. Sí. Desde pandemia que no hay para poner ahí el papel. Después andate a la pantalla, Mariano. Andá hasta la pantalla nuevamente. Volvemos a la pantalla. Volvé a la... No, allá a la pantalla grande que tenés los plasmas que tenés frente a la farmacia. Caminá nomás de nuevo hacia las ventanillas. Las pantallas grandes. Ok, me voy a acercar ahí entonces para poder ver. Ahí se me fue nomás, justo ahora se me fue el retorno, Amalia, si nos ayudan un poquito ahí los compañeros, pero me voy a acercar ahí entonces. le va a llamar de nuevo a la producción a Mariano. Vamos acá de la farmacia. Sí, súper. Acá está la parte de la pantalla. Voy a esperar a Amalia el retorno, así seguimos, pero ¿cómo está? ¿Tu nombre, doctora? Ana Pereira. Ana Pereira. Química farmacéutica Ana Pereira, sí. Bueno, ¿qué pasó esta mañana con la farmacia? ¿El sistema cayó, no cayó o qué fue lo que aconteció? Que verdaderamente ayer fue un día que comenzó con una lluvia fenomenal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo una disminución total de todos los pacientes, ¿verdad? Entonces, hoy vinieron y abarrotaron todo lo que iba a hacer. Ayer la dispensación, más hoy otra vez, ¿entendés? Y nosotros tenemos 9 ventanillas habilitadas que a full se hace, ¿verdad? Todo el sistema también, una vez que volea, tampoco puede hacerte magia, ¿verdad? Va saliendo de a poco, por eso fue justamente el abarrotamiento de la gente, porque ayer casi no tuvimos nada. Si ustedes venían ayer, iban a ver esto que estaba más o menos vacío, ¿verdad? Entonces hoy tuvimos la duplicación de 2 días consecutivos. Se sobrecargó entonces de pacientes, luego no es que cayó. No, se sobrecargó los pacientes, ya que ayer no vinieron, porque cuando hay temporal la gente ahora ya tiene miedo de salir. Sí, ya no vienen más, ¿verdad? Y comenzó ayer el temporal, ayer a la noche luego comenzó. Con todo ese viento, entonces hoy ya no vinieron, incluso gente que no vinieron a la consulta, vinieron hoy otra vez, ¿verdad? A reclamar y se abarrotó lo que era entre ayer y hoy. Hoy se duplicó, como les digo. ¿Puedo compartir mi auricular, doctora, un ratito? Ahí te quiere hablar Amalia Cutillo, nuestra compañera de estudios. Ahí, Amalia, te va a escuchar la doctora, solo que se me volvió a cortar el retorno. Entonces, mientras espero la llamada, para entender el tema del sistema de ordenamiento de personas que vienen a la farmacia, pueden sacar uno antes, pero las máquinas no imprimen ticket. O sea, ¿cómo se controla entonces? No, verdaderamente no imprime el ticket. Lo que pasa es que sale en la pantalla, ¿verdad? Tenemos las cajas, las ventanillas que son para gente que de repente de tercera edad, ¿verdad? Vienen están en esas ventanillas, ellos generalmente lo que forman la fila. El sistema, al llamar, al quitar el ticket, al atenderle a ese paciente, entonces vuelve a llamar otro lo de la otra ventanilla. Mientras la gente no se retira de ahí, corre ese tiempo. Eso también es lo que a veces ocurre. Por eso que de repente hacemos formar fila, porque eso enlentece un poco el trabajo en la dispensación. Mariano, ¿me escuchás? No necesariamente, buscamos una practicidad. Me escucha también Ana Pereira, ¿serías jefa acá de la farmacia? Acá de la farmacia externa. Me escucha. Hola, licenciada, ¿cómo estás? Amalia Cutillo te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. El tema de que no imprime el papelito, estamos hablando de años. Y yo siempre digo, imagínese usted una persona de 80, 90 años que va a retirar su medicación sola en muchos casos. No puede pararse todo el momento a ir mirando esa pantalla para ver si sale o no su nombre. Eso por un lado. Ahora Mariano puso en la pantalla mi número de cédula y salía el 556. Si nosotros vamos a la pantalla grande, quedó en el 77. Usted como jefa de farmacia o alguno de los funcionarios del instituto no puede salir a decirle a la gente, señores, no está funcionando esta pantalla. Poner en la pantalla no funciona porque para eso está el aparato. Entonces, organizar de esa manera. Hay adultos mayores que tienen que retirar medicamentos refrigerados, van con su conservadorita, o personas con otras patologías, con otras enfermedades de base, que lo tienen que hacer. Y estar ahí parados con ese calor, y entre paréntesis que muchas veces el aire tampoco da abasto en ese lugar del IPS. O sea, ¿se piensan todas esas aristas o no? Porque da la impresión que no. Muy bien. Antes que nada, las personas que tienen prioridad en las ventanillas, ellas se acercan y entonces ahí son atendidas. Generalmente las personas con prioridad en la ventanilla 1, 3 y 9 se acercan con ese tipo de atención, ¿verdad? Uno es eso. Segundo, sí se sale a decirle a la gente que se acerque y forme la fila, pero no en todo momento. Entonces las otras personas cuando se acercan se dan cuenta que deben acercarse a las ventanillas a empezar a hacer la expedición de medicamentos. De esa forma es que se está realizando, ¿verdad? Lo que pasa ahora justamente hoy, que le estaba comentando acá a tu compañero, es que ayer tuvimos un día así, sin casi gente. ¿Por qué? Por lo de la tormenta, y hoy se duplicó entre todos los pacientes que ayer tuvieron que venir, ¿verdad? Porque ellos también tienen otros días para retirar. Hoy se duplicó la cantidad de pacientes. Ese es el motivo de que verdaderamente hoy tengamos bastante gente, ¿verdad? También cuando vemos nosotros la lentitud del sistema, ellos forman la fila, pero no necesariamente son la tercera edad las que forman la fila, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico. Se explica, pero no aplica. No sé si me explico también yo. ¿Por qué? Porque si ahora recorremos la farmacia, vamos a hablar de nuevo con la gente. Usted misma como jefa puede salir y escuchar el reclamo de los asegurados. Yo estoy acá afuera, verdaderamente. Yo estoy acá afuera justamente, ¿verdad?, tratando de paliar esta situación que como le dije anteriormente, se duplica. Y lo que refiere a la pantalla, ¿verdad?, ellos se agendan ahí, pero son las personas de tercera edad. Acá, como por ejemplo, esta persona que tiene una imposibilidad de irse ahí, tiene sus ventanillas especiales en donde son atendidos, ¿verdad? Otro punto, ¿a qué hora arranca el inventario? El inventario de la farmacia arranca cuando justamente haya la disminución totalmente de gente, ¿verdad? Bien. Generalmente no arranca antes. Y ahí sale alguien porque y avisa un inventario en donde hay un descuento. Generalmente cuando disminuye la gente, quedamos 3, 4 en ventanilla, ¿verdad? Cuando hay menos gente es donde se realiza el inventario, donde también se puede descontar los medicamentos que ya se expedieron, que ya se dieron a los pacientes. ¿Qué cuánto tiempo dura aproximadamente ese inventario? El inventario, cuando estamos todos, verdaderamente 20 minutos ya se ve. Se agiliza todo. Bueno, eso para avisarle también a la gente, porque me ha pasado también eso, que he llegado a la farmacia y no llama, no se mueve la pantalla, nadie, y he preguntado, me he acercado a la ventanilla y me dicen, estamos de inventario. ¿Y cuál es el tiempo? Indefinido, señora. Termina el inventario y ahí se vuelve a atender. Porque, como ustedes... Claro. Me da para el doble. Claro. No, eso, claro. No le escuché. Le escuchamos también a la señora Mariano, por favor, que se acercó ahí a la licenciada a hablar. El retorno nuevamente, Amalia. Sí. Bueno, acá se acerca una señora que nos quiere hablar, dice señora. Ahora yo vengo porque me duele mi pecho, ¿verdad? Y necesito consultar, ¿y sabes para cuándo? Para el 7 de febrero me dan, a las 5 de la tarde. Y yo ahora necesito consultar. Para dentro, para cuando eso que voy a venir a decirle, hace un mes que me dolió y ahora que te duele, y ahora ya no me duele nada, así lo oí. Puede pasar por urgencia, señora.
puede pasar por urgencia. ¿Cuándo me van a atender? ¿Mañana a las 4 de la mañana? Puede pasar por urgencia, sí, ahí es justamente. Te digo ahora, y multitud de gente que está esperando, hay que nadie, está todo de balde ahí. Estamos. Sí, no me puedo agachar, no me puedo acostarme porque me duele mi pecho. Puede pasar por urgencia. Ahí se es por orden de prioridad, puede pasar por urgencia. Puede pasar por urgencia. Ella está queriendo hacer por consultorio, entonces tiene que pasar. Cuando es un tipo de afecciones de esa forma, tiene que pasar por urgencia, que se le va atendiendo por prioridad. Muchas gracias. Gracias a la señora Ana Pereira. Ahí se va la jefa de farmacia. Ya conocerle personal. Sí, un gusto, señora, Bueno, un gusto. Estamos acá en medio de los... Si nos vamos a la urgencia, realmente, Mariano, ahí vamos a encontrar cientos de historias nuevamente y de larguísimas filas, porque esa lastimosamente es la constante de la gente que aporta mensualmente para recibir un servicio de calidad, y es esto que ustedes están viendo en pantalla. Del IPS vamos de nuevo hasta el interior Lorito Picada. Sigue el procedimiento policial fiscal. Alexis, contanos. La primera inspección, la preliminar, porque ya se ordenó el traslado de esta camioneta a la base de investigaciones en Pedro Juan Caballero para otra más minuciosa, más técnica, más interna. Es básicamente la externa y lo que se encontraba dentro del habitáculo. Rápidamente les cuento qué había adentro, Roberto: un televisor plasma, botas, un teléfono celular. El comisario Muñoz daba a entender que habían pistas que podían conducir también a cierta organización o al grupo. Arrancaron la camioneta, el momento preciso en el cual van a trasladar la misma, y les quiero mostrar la zona en donde derramó el combustible, porque la intención era incendiar la camioneta. Ya los tanques fueron alzados y toda esta zona en la que vemos ese manchón en la tierra es combustible, es nafta que se derramó alrededor. Aparentemente lanzaron, arrojaron el fósforo, no se encendió, dejaron los tanques alrededor y finalmente no explosionaron esos 12 elementos. Ahora, Roberto, ¿dónde yo me encuentro? Y estoy tan solo en línea recta, 20 kilómetros de la escena del crimen, en donde ayer fueron acribilladas 6 personas en total. Y a propósito del propietario de la camioneta, también les iré contando algunos datos que estamos manejando con respecto a cuál organización y quién podría estar detrás de esto. Pero les decía, don Marciano Denis, propietario de la camioneta y propietario del establecimiento en donde se produjo el ataque, nos hablaba cerca de las 11 de la mañana aproximadamente cuando se apersonó hasta este sitio, y comentaba algunos detalles de su poder adquisitivo, de su solvencia económica, del por qué cree él lo que vinieron a buscar realmente era plata y no precisamente cierto cargamento, y eso les hablo después, pero escuchemos qué decía don Marciano. No tengo problemas con nadie, nunca recibí amenaza. En mis casas, en mis chacras, nunca se cerró el portón abierto. Lo que quiera entrar, entra. No tengo problemas con vecinos ni con nadie. ¿Viste lo que pasó? ¿Se confundieron? Y eso es mío, pero esto vamos a ver. Muy triste. Van a llegar al fondo de la cuestión ustedes mismos también por el dolor que les causa perder a su personal, don Marciano. ¿Cómo? Van a llegar al fondo de la cuestión por el dolor que les causa también la muerte de su personal. Y vamos a dejar la cara de la policía, verá, que haga su trabajo. Yo, por ejemplo, no puedo hacer nada, amigo. No, pero pedido de justicia, eso. Sí, claro que sí, la justicia, amigo. ¿Le funcionarios me metí, pidió don Marciano que yo utilizaba? Sí, todos son mis funcionarios. 2 albañil, uno es mi restrita, que trabaja en resto excavadora, el otro es palista, el otro es camionero. Todos son mis funcionarios que trabajan conmigo. Sí, ese está afuera. Sí, pedazo empleada hoy cuape, decía que pues acá nos enduin, nos echamos, ¿verdad? Único la olla ra como en que pasó que era bañero, ¿ves? Y ya vea yo. ¿Está traumatizado? Por los momentos donde que estoy timba de ya yo acá, pero este o mañana de las veces y no entendía esas las cosas. O monduicho, sí, o monduicho. Así mismo. El comisario Urión interrogante que yo acá un empleado fuera y la ponen dos que eres jeje. Vamos a poner las platas y vamos a poner las platas.
Podemos andar con la plata, Sí. un dinero. Ah, mía, pero yo creo que te mishi mía, yo se recoge compra, pero ahora creo que te 15 millones, pero la mía con la se compra. Ahora, ¿hay la plata ahí? Sí, ahora. Compra-venta de ganado, vende más. Sí, se compra-venta de ganado, areco, maquinaria. Bueno, la policía se retira raudamente de este sitio, van a bordo de las camionetas. Es impresionante la comitiva que está trabajando. Prácticamente todas las investigativas de la policía están abocadas a la tarea de encontrar al autor o los autores de este crimen. Ahí lo vemos al comisario Muñoz, quien anteriormente nos daba la entrevista con respecto a qué es lo que se encontró dentro de ese vehículo. Pero antes de ir a esa entrevista, lo que te decía recién Roberto Amalia, allá está el letrero que nos conduce a la entrada del Parque Nacional Cerro Corá. Esto es el Parque Nacional Cerro Corá, la parte Corazón que está de la dividida por la ruta quinta. En dirección a ese letrero, hacia Concepción, estamos en línea recta, a tan solo 15 kilómetros del establecimiento. Es decir, la gente que vino e ingresó a este túnel sabía perfectamente en dónde iba a quemar esa camioneta. Y lo hizo y salieron nuevamente por este túnel porque no hay caminos que conduzcan hacia la zona de las serranías de Lorito Picada. Es decir, volvieron a salir a la ruta y tomaron un rumbo hasta ahora desconocido a bordo aparentemente de otro vehículo que los rescató. Ahora bien, todo es muy llamativo. El propietario dice ser un próspero ganadero, que un tiempo a esta parte se hizo de ganado, se hizo de establecimientos, que se dedica a dar trabajo a mucha gente de la zona, que nunca estuvo en situaciones relacionadas al crimen organizado o al narcotráfico. Pero hay un elemento que llama poderosamente la atención y es el piloto. ¿Qué hacía un piloto en ese establecimiento ganadero? Me contaron, esta es una información realmente que estamos manejando con respecto a la organización criminal, Roberto, y anoten este nombre. Operativo Ignis, hace poco fue desmantelada una organización criminal del departamento de Canindeyú. Fue prófugo Macho, hasta ahora no lo encontraron a alias Macho, y su organización quedó debilitada. ¿A qué se dedica ahora esa organización debilitada, a la que le faltan recursos económicos, logísticos y por sobre todo mercancías? Al robo de cocaína, de cocaína que está en tránsito en esta zona. Y entonces hace un mes atrás, aparentemente, una avioneta que descendió, pero en Canindeyú, la cual habría sido pilotada por el ejecutado, de ahí se robaron ya una importante carga. Y venían implementando este sistema. Ese mismo piloto, que tras aterrizar un avión en Canindeyú, es el fallecido acá. Y aparentemente, ese sería el trasfondo. Hay un término que ya no es políticamente correcto utilizarlo y no lo voy a decir, pero si tenés en la cabeza cómo se le llama a la acción de los narcos que roban la mercancía de otros narcos. Es un término que molesta y mucho a cierto país por sobre todo. Una mexicaneada. Pero ese sería el trasfondo, Roberto. Entiendo, o sea que así como describís y finalmente estimo que la fiscalía... Nunca mejor dicho y expresado. La policía ya barajan ellos de que se trata de eso. Y al final se le va a imputar al propietario, ¿hay algún elemento que lo incrimine con organizaciones criminales o no? Más allá de que paralelamente ya se abrió una carpeta por la masacre. Acá hay que tener en cuenta un detalle, el piloto por sobre todo, porque sobre él pesa esa hipótesis. Ajá. Pero en este caso el propietario es una persona entre comillas limpia, nunca tuvo vinculación al narcotráfico. Ponele. Bueno, Roberto, sabemos cómo se manejan ciertas situaciones acá en esta zona del país, pero abiertamente vinculado, investigado por narcotráfico no. Ahora bien, los antecedentes del piloto llaman la atención. Bueno, nos quedamos con eso y muchos hay.
de aquellos, ¿no? Próspero empresario, ganadero, dedicado a la actividad agrícola paralela en esa zona del país. Pero hay verdades que caen por su propio peso. Hasta luego, Ale. Y hace más de un mes que un mono salvaje rondaba Mariano Roque Alonso, preocupando a los vecinos por los destrozos que causaba. Dieron aviso al MADES, a los bomberos y a otras autoridades. ¿Qué fue lo que pasó? Segundo, después de atraparle ya lo que teníamos ya la... Aquí en el barrio San Rafael de Mariano Roque Alonso hay una situación. Los vecinos han rescatado a un animal silvestre, aparentemente silvestre, o estaba en cautiverio en otra casa, pero lo cierto y lo concreto es que desde hace un mes este monito fue atrapado en esta jaula por los vecinos para rescatarlo. De ahí ellos nos cuentan muchísimas historias de Moni, así lo bautizaron, a este monito que hoy está enjaulado. Sí, acá entre los vecinos le tuvimos que atrapar porque estaba haciendo desastre. Así movía, tiraba, rompía todo. A mí mis cosas acá me rompía todo, mis tejas también me movió todo. Al vecino acá al lado le arrancó 2 uñas porque es súper violento, súper agresivo es. Y después las criaturas, imagínate el peligro que hay. Entonces entre los vecinos nos pusimos acá de acuerdo. Una me donó la jaula esa y después otra señora me ayudó así. Acá en la casa de la señora le tuvimos que atrapar porque el marido no podía entrar en la casa. Se ponía en el portón así y no podía entrar. Entonces estaba por saltarle. Entonces ahí nos pusimos todos de acuerdo y le tuvimos que atrapar. Y así en esas condiciones yo no le puedo tener mucho tiempo. No le puedo tener. Casi un mes ya. Yo llamé al MADES, llamé a los bomberos 2 veces. En primero le llamamos, estaba suelto y nos dijeron de que ellos no estaban capacitados para atrapar un mono en árboles. Bueno, esa ya es una vergüenza. Segundo, después de atraparle ya le teníamos ya en la jaula, le volvimos a llamar y me tomaron todos mis datos, mi dirección, mi número, porque llamé en línea baja. Y después me tenía que llamar para venir a rescatar, para llevarle al zoológico acá, al botánico. Tampoco. Y al final jamás aparecieron otra vez. Llamé a Mari Lloren, también me pasó al refugio de primates, también llamé. En síntesis, donde llamaba me prometían, pero jamás aparecían. Y a mi abuela le saltó no le podía ver a mi abuela. Mi abuela cada vez que le veía al mono ya se iba en su pieza, se encerraba, porque tenía miedo ya de él. ¿Qué problema? O sea, ¿ha causado realmente estragos? Sentada ella así y de repente el mono se fue y se paró y le gritó ahí a mi abuela y ella se asustó. Y ahí nosotros la abuela gritamos, después le vimos. Mi tejado rompió todito. Rompió hasta mi lucita. Agarró. ¿Lucecitas de Navidad? Sí, la lucecita de Navidad agarró en su mano así, destrozo, totalmente destrozo. Por todos lados, hasta la nos contaron que hasta la capilla Sandra parece que está en la esquina. Acá 3 cuadras. La luz y eso que está ahí enfrente, hasta eso rompieron todo. Teniendo en cuenta que este monito es un animal salvaje, se aguarda todavía la presencia de Protección Animal y otros entes encargados de la protección de estos animales silvestres. Los vecinos han hecho de todo, han solicitado, han llamado, pero hasta hoy no hay respuesta. Estamos esperando que Moni, este monito, tenga un mejor porvenir muy pronto. Bueno, y hablando de este tipo de animales, hay muchos monos sueltos por allí, muchos monos que están circulando de un lugar a otro, como este que se dio en la ciudad de Luque. Vecinos detectaron la presencia de este animal en este lugar. Aparentemente podría haber sido una mascota o eventualmente está perdido por esa zona o se escapó eventualmente. Eso es lo que se sospecha al menos. Pero fíjense, ahí fueron para verlo colgado de un árbol y todos terminaron corriendo, quizá por la reacción del animal. Esto en la zona de Luque. Y de Luque, siempre en el departamento central, vamos hasta Lambaré, donde también se vio ahí, fíjense, colgado. Este es el cable de la ANDE.
Probablemente, en la zona de Lambaré, de hecho, también ellos pidieron la intervención de las autoridades, ya sea de Defensa Animal, también del MADES. Se detectó esto en el barrio Mbacio de la ciudad de Lambaré. Cualquier cantidad de monos sueltos en Central, en Asunción también, que se dan en esta época del año. Bueno, y hablando de animales, vamos a hablar de un hecho que generó muchísima indignación y justamente hablamos en este caso de una hembra, una mona capuchina. ¿Qué pasó? Según los datos que se tiene, estamos hablando de un caso de mascotismo. Aparentemente una persona llegó a comprar este animal que vino desde el departamento de Itapúa, específicamente Carmen del Paraná, como encomienda dentro de una caja. Su destino final era Upacaraí, pero se hizo una verificación y encontraron al animal dentro de esta caja. Lastimosamente ya estaba muerto, presumiblemente quedó sin oxígeno. Y otro dato que se sospecha es que le habrían sedado al animal para aguantar ese viaje bastante largo. A partir de toda esta situación y la indignación que generó, algunas instituciones comenzaron a intervenir, como por ejemplo el MADES, también Defensa Animal, que ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía, considerando un caso de maltrato animal propiamente dicho. Esto es en la agencia, esta fotografía que estamos viendo es en la agencia que transportó la encomienda. Allí ellos dijeron, no, nosotros no transportamos animales, tenemos prohibido, pero aparentemente esto había pasado por el guarda y también el chofer, es lo que se sospecha. MADES también llegó hasta la casa de la mujer que iba a recibir esta encomienda, esto en la zona de Upacaraí. Todos ellos van a ser convocados para declarar. Pero ¿cómo opera esta cuestión del mascotismo? ¿Cuánto sería el costo de un animal como este? ¿Quiénes son los que se encargan de sacar de su hábitat? Vamos a escuchar lo que decían al responsable del MADES. Estamos a la búsqueda de los conectores, tanto la persona que vende, los receptores y la forma de traslado. En esa secuencia de acciones se ha hecho una intervención justamente con la policía y la fiscalía de la residencia de la persona al cual venía el paquete, y obviamente dentro del proceso se abre un sumario administrativo y también en líneas paralelas con la fiscalía se va a trabajar para poder hacer dentro de la línea de delito ambiental. Entonces en este momento está en un proceso todavía de búsqueda de información, donde la persona va a venir a declarar y comunicar todos los procesos de quién fue el proveedor, cómo estuvo la intención y a qué objetivo tendría. También está dentro de la figura administrativa y del sumario la empresa que se encargó de trasladar. Entonces, si bien tenemos comentarios de la empresa donde ellos quieren deslindar responsabilidades del proceso, obviamente nosotros consideramos que es parte de la responsabilidad de la empresa. La forma de traslado bastante peligrosa, vamos a decir, no es considerado como un manejo de ejemplares para un traslado. Y bueno, sospechamos y tenemos, digamos, ciertos indicios. Acá hay un problema un poquito más profundo, por decir, bueno, que hay comunidades nativas que venden, toman los ejemplares, venden, capturan esto y venden a ciertos acopiadores, y estos acopiadores transfieren otra vez a vendedores de la zona urbana. Bueno, ese sería el esquema. Indígenas que aparentemente estarían tomando a estos animales, luego llevan a una persona que se encarga de comercializar esto y enviar principalmente a Asunción, ciudades del área metropolitana también. En este caso en particular salió de Itapúa. MADES dice que están insistiendo en los controles porque manejan ciertas informaciones que animales silvestres están siendo enviados para mascotas desde Itapúa, como así también desde el departamento de Caazapá. En este caso la denuncia ya está en la fiscalía.
establecer contacto con nuestro compañero Joel López. ¿Qué pasó con este joven? ¿Por qué lo asesinaron, Joel? Contanos, por favor. Amalia, terrible cómo actuaron en horas de la madrugada de hoy delincuentes, 3 a bordo de una motocicleta. Inicialmente asaltaron a un joven que se encontraba también rumbo a su puesto laboral. Lastimosamente, el que llevó la peor parte es un guardia de seguridad, quien también cruzó por el lugar, fue perseguido por estos delincuentes y de una u otra forma ya lo interceptan en la puerta prácticamente de su vivienda. La víctima fatal de 23 años se resistió a entregar su motocicleta, recibe un certero disparo a la altura de la cabeza, fallece en el portón de su vivienda y los delincuentes se alzan con su biciclo para dar la fuga. El joven hace 15 días vino a Ciudad del Este tras conseguir un trabajo con gran sueño también de seguir progresando y lastimosamente acaba su vida en manos de delincuentes. Desde así, en horas de la mañana, recibimos informaciones de parte de la comisaría jurisdiccional de que ocurrió un asalto con derivación fatal, en donde el objetivo principal fue la motocicleta de este guardia de seguridad, una persona de 23 años, que al resistirse al asalto recibió una herida en la cabeza que derivó a la muerte, ¿verdad? También minutos antes fue víctima una persona de disparo de arma de fuego con las mismas características de estas personas que realizaron en este lugar. 3 personas sobre motocicleta también le hirió en el hombro, lado izquierdo. Esta persona tiene orificio de entrada y salida superficial sin gravedad. Es la persona que está dando las informaciones justamente de este hecho. A los personales tenemos una buena cantidad de personal acá en la zona trabajando por este caso principalmente. ¿También con intenciones de robo, comisario? La intención es la motocicleta. Tenemos las características de un hecho anterior también en una acción de servicio, también en donde fue víctima el guardia de seguridad que también falleció. Es un caso que se está siguiendo. Tenemos las características, mismas características en los 3 casos. ¿Sospechan de una especie de pandilla, Joel, con respecto a estos asaltos? Es así, justamente, Amalia, ya estaban monitoreando la zona porque inicialmente ya asaltaron a este joven que resultó herido, pero no llevaron su motocicleta porque justamente pasaba Carlos Manuel Martínez Jara, de 23 años, esta víctima fatal, y tenía una motocicleta que hace una semana había adquirido para poder trabajar. Es allí donde también los delincuentes se percatan de que él estaba cruzando allí, lo persiguen por varios kilómetros y ya acaban con su vida en el portón de su vivienda. Hablamos de 3, 4 casos ya que involucra a este trío de delincuentes que están operando en el este del país. Se analiza las imágenes del circuito cerrado y vamos a detallar porque también hay una víctima, pero que afortunadamente hoy puede contar la historia. Él colaboró con los investigadores, colaboró con la Policía Nacional para poder ya llegar a tener más detalles de estos 3 delincuentes. Estamos hablando de un joven también de 21 años, Carlos Rodrigo Rojas González, de 21 años, fue inicialmente la primera persona que asaltaron estos 3 delincuentes. Cuando se percataron de que el guardia circulaba por allí, lo abandonaron, pero ya estaba herido y se fueron detrás de esta víctima fatal. Qué terrible, Joel. Bueno, ojalá que la policía pueda dar lo antes posible con estos delincuentes. Gracias por este contacto. Y Fernanda Chamorro hoy está trabajando en vivo y en directo desde Sajonia, en plena ya que tenemos de novedades en el Poder Judicial. Adelante. Se aguarda la decisión, en este caso, Roberto, de la jueza Lizy Sánchez, porque fue ella quien recibió hace minutos a lo que tiene que ver con estas 4 personas detenidas en el marco de todo lo que tiene que ver con el operativo que se realizaba ya el miércoles en horas de la noche en torno a un caso de todo un esquema, una red de supuesta estafa que estaba operando ofreciendo cargos, contratos, nombramientos
específicamente en el Instituto de Previsión Social, a cambio de importantes sumas de dinero. Acaban de ingresar ya hace un tiempo bastante largo y posteriormente ya fueron enviados nuevamente hasta la zona del retén la abogada Fátima Agüero, además también de los otros 3 detenidos. Son en total 4 los que asistieron hoy aquí al Palacio de Justicia. Como les decía, la abogada Fátima Agüero, quien fungía aparentemente de gestora en medio de toda esta red de supuesta estafa, José Manuel Agüero, María Luján Aguilera, una exfuncionaria del Instituto de Previsión Social, y Jorge Riveros. Fueron los primeros 4 detenidos en aquellos operativos que iniciaron entre el miércoles en horas de la noche, se extendieron un poco más también y ayer se desarrollaba como una de las informaciones principales. Hay que recordar que ya ayer en horas de la tarde el Ministerio Público ha formulado imputación por asociación criminal y estafa en contra de estas primeras 4 personas detenidas y pide la prisión preventiva que debe ser decidida finalmente en el transcurso de las horas por la justicia, en este caso en medio de esta feria judicial. Así que estamos aguardando esa determinación en particular, Roberto. Mientras tanto van apareciendo más detenidos en este mismo caso. Dale, Fernanda, hasta otro contacto. Repetimos, la magistrada interviniente es la jueza Lizy Sánchez. Bueno, y seguimos con este tema, una organización bastante importante que ya estaba movilizándose desde hace bastante tiempo. Y fíjense, Roberto, Amalia, esta es la casa donde ellos recibían a la gente que estaba interesada en cargos, contratos, nombramientos, recategorizaciones en el IPS. Ahí funcionaba todo. Esto en el barrio Mburucuyá de Asunción. Esto, mira la fila que era, mira la gente que iba, cerca de 100 personas aproximadamente. ¿Y cómo se publicaba, Rolando? ¿Por redes? Iba ¿Cómo hacía la captación? ¿De boca en boca, iba corriendo y iba pasando de celular en celular y finalmente, mira la cantidad de gente. ¿Qué se entregaba como cuota inicial a cambio de lo que podría darse? 6 millones de guaraníes. Pero eso era el paquete. El comienzo, no, eso es el comienzo. Para que ellos te gestionen un cargo. Claro, era entre 6 millones y 9 millones más o menos. Y después, cuando te conseguían supuestamente, en el caso del médico al menos tenía que él pagar 20 millones, pero oscilaba ahí entre 6 millones y 20 de acuerdo al servicio que ellos tenían que darte. Digo nomás, Rolando, cómo hay gente tan confianzuda, ¿verdad? ¿Cómo es que no se puede partir de una premisa que se trataba de eso? Y ojo que los que fueron detenidos son responsables, pero también esto no está bien. Claro. Esto no está bien, no puedes pagar, o sea, para que en el momento en que vos sabés que viene algo torcido, ¿sí? Tampoco tenés mucho que reclamar, a no ser que después juegues de arrepentido y colabores con la justicia, ¿no? Exactamente. Hasta ahora son 4 detenidos por este caso que están en el Palacio, nos contaba Fernanda, pero en las últimas horas cayeron otras 2 personas. Anoche se realizaron varios allanamientos, primeramente esto en la zona de Lomaputá, donde detuvieron a una exfuncionaria del Instituto de Previsión Social, Zulma Villalba. Decía la fiscal Sandra Ledesma que esta mujer, de acuerdo a la investigación, se encargaba de reclutar a la gente que necesitaba de ese trabajo, contrato o nombramiento en el Instituto de Previsión Social. Allí encontraron muchas cosas, muchos documentos relacionados al IPS, incluso algunas fichas que solamente se pueden tener a través de la web de la previsional. Fue bastante incidentada su detención y vamos a compartir el momento en que le comunicaban que ella estaba detenida y que tenía que ir a sede policial. Yo me voy a ir. ¿Qué se sabe de esta mujer? Dice que en un momento dado ella ya trabajó en el IPS y aparentemente estuvo involucrado en el tema de comercialización de medicamentos, incluso era encargada del albergue para pacientes UTI. Se le sacó del IPS y después volvió a entrar otra vez aparentemente por contactos políticos.
Parece que era una militante de una seccional y finalmente volvió a entrar. Es increíble, o sea, por un lado están los apadrinados, recomendados, operadores políticos de todas las nucleaciones y esta gente que evidentemente encontró alguna esperanza, pero insisto, Amalia, si yo vengo y te digo, me vas a pagar, yo te voy a conseguir a cambio de eso, tenés que darme, no sé, 6 millones de entradas, después de tu primer sueldo un 10%, obviamente que vos también te prestás a un sistema corrupto, ¿no? Claro, y ojo Roberto que no estamos hablando de gente que estaba perfilando para ordenanza y demás. Muchos de ellos eran profesionales ya. Un doctor de medicina. Bueno, de Loma Pitá, el allanamiento siguió esta vez en el barrio Mburucuyá de Asunción, donde fueron a buscar al funcionario Eduvigis Espínola. Él sería de talento humano, según la información preliminar que se tiene. Cuando llegó al lugar, no lo encontraron y decía la fiscal que llamó la atención porque este funcionario tiene un salario de 2.500.000, sin embargo había hecho préstamos millonarios con una cuota bastante elevada que llama la atención. Y del barrio Mburucuyá fueron a otro lugar para continuar con los allanamientos en el barrio Naranjil, pero en este lugar, según la información que tenían los investigadores, ya no residía la persona que estaba siendo buscada. Había salido de la casa hace unos 15 días aproximadamente. Vamos a escuchar lo que decía la fiscal Sandra Ledesma y quiero que presten mucha atención la parte donde ella se refiere a esta funcionaria Zulma Villalba. Primer allanamiento realizamos en la casa de una funcionaria, o podría ser ya exfuncionaria, creo que hace unos días fue desvinculada de IPS, una funcionaria contratada, donde teníamos información de que ella era una de las personas que se encargaba de reclutar a las personas y ofrecer los contratos. Tenemos inclusive una denuncia que ella había realizado en la comisaría el 4 de septiembre del 2023, en donde ella denuncia que se le había robado 137 millones de guaraníes, que era en concepto de pago para salarios a contratados de IPS, siendo que su función no es esa y los funcionarios de IPS cobran en cheque o en tarjeta de débito. Lo que llamó también la atención, también tenemos audios de ella y mensajes con otros funcionarios en donde ella se encarga de la lista que tenía que entregarse para que las personas obtengan su contrato. En el poder de ella se encontraron varias documentaciones, se incautaron también teléfonos celulares y bueno, estamos continuando la línea investigativa. En el segundo allanamiento que realizamos al día de hoy, un funcionario de talento humano del IPS, ya no pudimos dar con él. Nos manifestaron las personas que le alquilan la habitación de que él mismo alrededor de la tarde salió del lugar y no volvió. Y este tercer allanamiento, que también es el nombre de una persona que está en el correo de la computadora que fue incautada el día de la mañana, que la asesoría jurídica de IPS puso a disposición del Ministerio Público para poder obtener información del mismo. Reiteramos, esta mujer, Zulma Villalba, había hecho una denuncia al supuesto robo de 137 millones de guaraníes que supuestamente era para pago de salarios a contratados del IPS, cuando en realidad ella no forma parte de recursos humanos y no se maneja así el dinero que es destinado para salarios. Vamos a estar hablando también enseguida de las nuevas detenciones y también lo que decía el presidente del IPS con relación a esta rosca mafiosa que en las próximas horas podrían aparecer más nombres. Vamos a estar con el desarrollo de esta noticia. Ahora tenemos que cambiar de tema. Fernanda, contanos, por favor. No fue un bolso ni tampoco una mascota lo que aparentemente dejaron en esa parada. Y no, lastimosamente es un caso bastante duro, Amalia, y hace referencia a un bebé recién nacido que terminó siendo abandonado en pleno barrio San Vicente de la ciudad de Asunción. Un caso bastante triste y en este caso estamos hablando de un chiquito de apenas 2 semanas aproximadamente de nacido que estaba bajo el resguardo de una mujer. Él fue abandonado, este bebé, aparentemente por parte de su propia madre. Específicamente lo que ocurrió fue que la mujer entregó
al bebé recién nacido a otra persona, diciéndole que lo sostenga por un momento, que ella necesitaba ir a comprar leche y que posteriormente volvería por él. Lastimosamente esto jamás ocurrió y finalmente esta mujer que quedó con el bebé en brazos tuvo que dar participación también a los efectivos de la Policía Nacional. Queremos compartir con ustedes los detalles que nos daba el comisario principal Nicolás Cardoso. Una señora trabajadora de la zona, ¿verdad? Una calle denominada Cañada del Carmen del barrio San Vicente, estaba limpiando la vereda al momento que se le acercó otra señora que venía con bebé en brazos, mencionándole si le podía resguardar un rato, atajar un rato la criatura para volver a una despensa a comprar leche. Y a partir de ese momento la señora nunca más volvió. Pasaron las horas y jamás volvió a buscar a su... Así mismo, pasado la hora, ella tenía en su, o sea, la señora limpiadora, la trabajadora estaba teniendo la criatura en su poder y eran las 4 de la tarde, entonces lo que mencionó ella que se desesperó y abordó un ómnibus y llegó hasta el hospital de Barrio Obrero para entregar al niño. Si eso fue a las 4 de la tarde, ¿a qué hora aproximadamente le entrega el bebé a la señora? A las 10 de la mañana, lo que mencionó ella, a las 10 de la mañana y a las 4 y media de la tarde ella llevó la criatura en el hospital a hacer entrega del mismo. Pasaron 6 horas de que esta mujer estuvo a cargo de este bebé para llegar al hospital del Barrio Obrero. Ahora, ¿qué dicen con respecto a la situación de salud de este bebito? Bueno, él está estable, era lo que nos explicaban los médicos, se encuentra internado más que nada por precaución y mientras están listos todos los resultados de los estudios que le han realizado a este bebé. Lo que sí nos comentaba la doctora Carmen Rojas, que es jefa de urgencias pediátricas del Hospital de Barrio Obrero, es que este niño se encuentra con un bajo peso. Escuchemos lo que decía la profesional. Se encuentra estable, se encuentra en el servicio de neonatología, el bebé se encuentra con oxígeno, pero un oxígeno de apoyo, el bebé está recibiendo los antibióticos pertinentes, pero está estable. ¿Los antibióticos para qué? Es que es no sabemos cómo fue el parto, un parto domiciliario, un parto callejero, eso nadie lo puede decir, entonces debe recibir ante una sospecha de una infección, ¿verdad?, que podría traer. Recordemos también que el cordón umbilical lo trajo suelto. No sabemos cómo fue cortado ese ni en qué condiciones. Por eso el antibiótico. Él está estable, pero de igual manera va a continuar. Sí, debe continuar internado para hacerle todos los estudios hasta descartar la infección. Para poder descartar la infección se realizó lo que le llamamos cultivos y eso, el cultivo tiene su tiempo hasta que negativice o positivice, entonces debe de estar ese tiempo también. ¿Cuántos días tiene? Eso es impredecible en un recién nacido. Ahora se sabe si fue un embarazo a término. Eso sí, él fue reevaluado. Es un recién nacido aproximadamente de 38 semanas, pero con bajo peso. ¿Cuántos kilos tenía? 2 kilos 200 aproximadamente. Lo ideal es que tenga ¿cuánto? Para esa edad gestacional, arriba de los 2 kilos 500, ¿verdad? Debería de tener. Aparte del bajo peso, ¿pudieron detectar algo más? ¿Alguna lesión a nivel físico? No se detectó nada. El bebé, como le dije, está estable, su oxígeno y sus antibióticos. ¿Y la alimentación? En el del día de ayer no se alimenta, se le administra suero. Bueno, Fernanda, continúa, supongo, la investigación en la zona, si había imágenes de circuitos, de repente si quieran colaborar también los vecinos para ver, tratar de ubicar a la mamá. Luego que él ha dado de alta del hospital de Barrio Obrero, ¿a dónde iría? Y ya va a quedar a disposición esa determinación del Ministerio Público. También recordemos que se dio participación al área de niñez y adolescencia de la Fiscalía. Serán ellos los que van a determinar finalmente cuál va a ser el destino posterior a todo este momento lastimosamente por el que tuvo que atravesar este bebé recién nacido. Hasta el momento los médicos no supieron darnos una respuesta respecto a tu consulta, Amalia, pero están al pendiente de lo que la justicia ya pueda determinar. Bien, gracias Fernanda por este contacto, gracias.
Retomamos el tema IPS. Está trabajando Mariano López para contarnos detalles sobre la detención de otra persona en torno a este gran esquema, Mariano. Así mismo, Rolando, la sexta persona detenida aquí en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Justamente estuviste relatando el allanamiento que se realizó en el barrio Burucuyá, aquí de Asunción. Esa era la residencia de Eduvigis Espínola. 28 años tiene esta persona. Él no se encontraba en su vivienda cuando se realizó este allanamiento. Es por eso que hoy a primera hora cayó detenido cuando llegó aquí hasta el IPS para su marcación de ingreso a su puesto laboral, y es ahí donde fue apresado por los agentes de la Policía Nacional. Vamos a compartir la entrevista que lográbamos con el comisario Félix de la Comisaría 12 Metropolitana, Félix Hermosilla, y él nos cuenta cómo se realizó la detención. Desconoce, decía, cuál es el rol que tiene dentro de este esquema, pero las evidencias encontradas por el Ministerio Público lo comprometerían suficientemente a toda esta mega estructura de estafa. A ustedes, a sus compañeros de trabajo, panelistas, a sus grandes y amables audiencias, ¿verdad? En efecto, el día de la fecha, alrededor de las 7:40 de la mañana, el personal policial del destacamento del IPS Central procedió a la detención de una persona de 28 años identificada como Eduvigis Espínola, funcionario de dicho centro asistencial de la parte administrativa, según sus propias manifestaciones, quien cuenta con oficio de detención fiscal de la abogada Sandra Ledesma de la Unidad Penal número 4 de la jurisdicción de Luque. La detención fue comunicada vía telefónica por los intervinientes y la custodia ha pasado del personal interviniente a personal de esta comisaría, donde el detenido se encuentra a disposición del Ministerio Público. Ahora estamos completando la documentación pertinente de la transferencia de la custodia y vamos a estar atentos para ponerlo a disposición de la fiscal de la causa para que pueda ir a dar su declaración indagatoria al respecto. Bueno, ahí está lo que decía el comisario. Ya queda también Mariano a cargo de la fiscal Sandra Ledesma. De lo que se sabe, este funcionario tiene una antigüedad de 4 años, fue nombrado y, de acuerdo a lo que menciona su foja, sería una persona con discapacidad visual. Asimismo, supuestamente, y para que justamente él ingrese como persona con discapacidad, tiene que tener esa ficha expedida por la Senadis. Ciertamente él usa anteojos, tal vez tiene la visión reducida y eso ya podría formar parte y considerarse una persona con discapacidad. No obstante, él tiene un nombramiento, como lo explicaste, hace 4 años que está aquí en el IPS, y él fue visto en varias ocasiones, según la investigación del Ministerio Público, frente a las oficinas donde se reunían o donde se reclutaban a estas personas para que abonen el dinero. Además, se encontraron recibos de dinero, algunos pagarés, también documentos que tienen que ver con pago y recibo de importantes montos de dinero que no coincidirían con el movimiento que debería tener una persona con el salario declarado por el mismo aquí en el IPS. En las próximas horas, la fiscal Sandra Ledesma también estaría presentando imputación contra este funcionario. La información nos lleva hasta Leila Jiménez, trabaja en vivo, adelante. Tenemos que hablar, Rolando, de este hecho que ocurrió en el barrio San Blas de la ciudad de Piribebuy. Hablamos de un caso de homicidio, un hombre que de hecho se lo ve en las imágenes de circuito cerrado, primeramente frente a esta vivienda. Esta sería su casa precisamente, y él con un arma de fuego en mano, esperando a quien sería ya posteriormente la víctima fatal. Hablamos de Ignacio Ramón Cardoso Colmán, un hombre de 50 años, quien recibió varios disparos de parte de esta persona, de esta otra persona, César Diosnel Cabrera Cristaldo, de 52 años. Y vamos a ir rápidamente, porque ahora están agentes policiales y agentes de GEO, también agentes especializados, frente a la vivienda de quien sería el autor de este hecho y quien posterior a eso se dio a la fuga. La víctima aparentemente trabaja con él en una propiedad que tienen
a una distancia de este lugar. La víctima vino hasta este local, hasta este negocio donde vamos a ubicarnos, a comprar algunas bebidas, y como ya este hombre prácticamente, como se dice entre comillas, estaba pescando por él, lo estaba esperando, entonces llega, compra las bebidas y ahí es donde le propina los disparos de arma de fuego que más tarde terminaron acabando con la vida de este hombre que cayó en este lugar con varias personas de testigo. Vamos a estar ampliando ya esta información en nuestros siguientes servicios informativos. Gracias, Leila, trabajando en vivo desde Piribebú.